Bienvenidos a Siete Puentes, un programa íntegramente realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Arrancamos entonces con un informe realizado por UNDAB TV para la televisión pública, para el programa Panorama Federal, en el que se ahondó sobre el bicentenario de la independencia argentina y específicamente dentro de Avellaneda y de sus características durante la época. Avellaneda es una de las ciudades más importantes del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. Tiene un gran patrimonio histórico, cultural y deportivo y un gran desarrollo industrial y comercial. Entre 1852 y 1904, esta región fue llamada Barracas al Sur. ¿Pero cómo era esta zona en 1816? Esto en 1816 no era República Argentina, era Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que imagínense que en ese entonces no existía todavía Barracas al Sur. Pertenecíamos al partido de Quilmes. Estaba muy poco habitada, eran grandes tierras con pocos dueños. Las tierras que hoy pertenecen a Avellaneda eran zonas despobladas, pero al mismo tiempo en ellas ya existían algunos elementos que hoy son parte de la identidad de la ciudad. En 1816 ya contábamos con un puente que era el nexo más importante entre la gran aldea y lo que era nuestro territorio. El puente es de 1791 y como fue adjudicado a Gálvez se llamó Puente Gálvez. El puente Gálvez, que luego sería llamado Puente Barracas y más tarde fue reemplazado por el Puente Pueyrredón, se convirtió así en el primer puente sobre el riachuelo y en 1916 funcionaba allí el primer oratorio de estas tierras, en el que vivía y daba misa el padre José Vaca. Nuestro primer párroco y nuestro primer maestro. Él al lado del puente, donde hoy sería Hipólito Yrigoyen y la calle Podestá, ahí tenía en 1814 la casa, que desgraciadamente no hay ninguna calle en Avellaneda ni en Lanús que se llame Vaca. De la época de la independencia datan también los primeros saladeros del partido, que se ubicaron en la zona del riachuelo y que fueron el inicio de la era industrial de Avellaneda. Un dato importante y poco conocido es que Juan Manuel de Rosas fue el propietario del primer establecimiento de salazón de carnes y pescados instalado en esta zona y que fue el punto de partida de una gran organización industrial y comercial. En 1815 se instala aquí el primer saladero, que era de una sociedad entre Rosas, Terrero y Dorrego. En noviembre del 15, ¿no es cierto? Fue medio año antes de nuestra independencia, que para más datos estaba en la calle Magdalena 940 de Lanús. Más adelante, Rivadavia dicta una disposición donde manda a establecerse a ambas orillas del riachuelo diferentes industrias que estaban afincadas en la zona de la ciudad. Entonces allí se van jabonerías, saladeros y otras industrias más, lo que da comienzo a un nuevo periodo en nuestra historia. Iniciamos con una nueva sección que se llama Noticias con el Celu. En este caso vamos a ver a Florencia Fico y María Fernanda Bolaños, que nos van a dar una cobertura. Estuvimos en el acto conmemorativo de la figura de Monseñor Angeler, en el centro clandestino de detención en Infierno. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de Derechos Humanos, Claudio Giacobbi. La primera reflexión es la de un hombre comprometido con uno de los desafíos que siempre tuvo para mí el Evangelio a partir de lo que fue la vida y el martirio de Cristo, ¿no? Que es tener un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Me parece que eso es vital, porque quien lleva adelante una actividad pastoral como la de los obispos, los sacerdotes, no pueden dejar de tener el pueblo, digamos, como uno de los principales depositarios de toda actividad religiosa y sobre todo para que la fe no quede solamente en manos de aquellos que favorecen a una minoría selecta o una minoría determinada. La comunidad avellanedense es una comunidad muy vinculada al catolicismo. Yo diría que casi de manera mayoritaria los avellanedenses son católicos. De hecho,
nosotros tenemos una fecha, que es la de la celebración justamente de nuestra Santa Patrona, el Día de la Asunción de Avellaneda, que se festeja también los 7 de agosto. Todos estos espacios lo que hacen es traer al presente una cantidad de hechos que han ocurrido, que tuvieron que ver con acallar las voces del pueblo, con someter al pueblo a una situación de desigualdad muy profunda, y también haber empleado todo tipo de elementos, hasta por supuesto aquellos que quitan la vida, llevar a situaciones de degradación de las personas con la cual se identificaban justamente los torturadores. Así que estos lugares para mí tienen una enseñanza, diría yo, simbólica, que es hacer un ejercicio de la memoria histórica colectiva y popular, y también desde ese ejercicio de la memoria hacer efectivo el nunca más un golpe de Estado en la Argentina y por mucha más democracia, y también justamente a partir de que podamos imaginar los ideales de estas personas, imitarlos, porque fueron sin duda ideales que trabajaban o que estuvieron puestos al servicio de una causa en la cual la gente pudiera vivir de una manera mucho más digna que la que le proponen aquellos que los oprimen, ¿no? Vamos a una breve pausa, pero no te pierdas la próxima entrevista. En el próximo bloque, Sol Giordani va a estar en la sección de Ciencia e Investigación con Santiago Albarracín. Mi nombre es Antonio Viravent, soy intérprete y compositor. Y voy a leer un relato breve de León Tolstoy, que es un escritor ruso que admiro y que descubrí no hace tanto tiempo. El relato no tiene título porque pertenece a una selección que se llama Nuevo Abecedario. Dice así. Un zar se había construido un palacio y delante había levantado un jardín. Pero precisamente en la entrada del jardín había una pequeña isba en la que vivía un mujik pobre. El zar quería derruirla para que no le estropeara el jardín y ordenó a su ministro que fuera a ver al mujik pobre y le comprase la isba. El ministro fue a casa del mujik y le dijo: «Tienes suerte, el zar quiere comprarte la isba. Aunque no vale ni 10 rublos, él te dará 100». Y el mujik dijo: no vendo mi isba por 100 rublos. El ministro dijo: bueno, entonces el zar te dará 200. Y el mujik dijo: no la vendo ni por 100 ni por 1000. Mi abuelo y mi padre vivieron y murieron en esta isba, y aquí envejeceré y moriré yo, si Dios quiere. El ministro fue a ver al zar y le dijo: el mujik es testarudo y no quiere aceptar ningún trato. Zar, no le des nada a ese mujik y ordena derribar la isba sin más. El zar dijo: no, así no quiero. Entonces el ministro dijo: ¿y qué hacemos? No puede haber una isba cochambrosa delante de un palacio. Si no, todos los que miran el palacio dirán: el palacio es bello, pero esa fea isba lo estropea. Se ve que el zar no tenía bastante dinero para comprar esa isba. Eso dirán. Pero el zar dijo: no, quien mire el palacio dirá: se ve que el zar tenía mucho dinero, pues se ha construido un palacio tan suntuoso. Luego verán la isba y dirán: también se ve que ese zar era justo. No, déjala donde está. Estamos aquí en Siete Puentes, en el espacio dedicado a la ciencia. En esta ocasión nos encontramos con Santiago Albarracín, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y miembro del comité organizador de las jornadas de radio que se están llevando aquí en la universidad. Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sol? Bien, Santiago, contanos de qué se tratan estas jornadas que se están llevando a cabo. Hay unas jornadas que se vienen llevando adelante todos los años de manera itinerante, un año en una universidad distinta, y esta vez tienen lugar en la Universidad Nacional de Avellaneda. Estas jornadas se llaman la Radio del Nuevo Siglo. Antes del año 2000 se llamaban la Radio del Fin de Siglo, y surge de la iniciativa de docentes de distintas cátedras de radio, de las carreras de Periodismo y Comunicación de las universidades de todo el país, que empezaron a juntarse hace ya bastante tiempo y a intercambiar en esos encuentros anuales
textos, producciones, experiencias, metodologías. Este espacio, con el correr del tiempo, fue asociándose a otras instituciones que también están vinculadas al estudio y a la enseñanza de la radiofonía y a los medios universitarios, sobre todo las radios, y es por eso que hoy estas jornadas las coorganiza, mejor dicho, la UNDAP, pero en conjunto con el Comité Ejecutivo de la Radio del Nuevo Siglo, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, la ARUNA, y también la RedCom, la Red de Carreras de Periodismo y Comunicación de la República Argentina. Entre estas 4 instituciones, ya desde el año pasado que venimos trabajando de manera conjunta, hacemos estas jornadas que, bueno, hoy permiten también que muchos docentes y estudiantes que se han acercado hasta Avellaneda conozcan las instalaciones de la UNDAP y lo que somos capaces de hacer. Y en materia de investigación, ¿cuál es la importancia de estas jornadas en torno a la radio? Muchas veces se disocia la producción de la investigación, como se disocia también la teoría de la práctica. A veces creemos que por trabajar en espacios vinculados directamente a la producción comunicacional, como en televisión, en radio o en gráfica, eso está desvinculado de instancias de investigación. Y nada que ver, no es así. Se investiga mucho cuando uno está produciendo, digamos, producciones multimediales o producciones en algún tipo de soporte concreto. En el caso que nos ocupa, la radio está atravesada por un montón de discusiones que van desde lo tecnológico, con la aparición de nuevas herramientas, de nuevos formatos. Ya hace tiempo que cuando uno piensa en radio no solamente está pensando en la emisión hertziana, sino que también está pensando también en la producción de podcasts y otros materiales digitales que tienen otro tipo de consumo. Y también está la cuestión, digamos, de qué es lo que pasa al otro lado de la producción. Es decir, ¿qué pasa con esa apropiación de todos los discursos que en formato sonoro viajan y hablan de la radio? Entonces, esto de escuchar radio en AM, después en FM, después con el Walkman era escuchar radio mientras uno caminaba o iba a la cancha o viajaba en colectivo, ahora ya es una escucha que está como de manera permanente y que nos llega a través de distintos dispositivos. Entonces, hay cambios en las dinámicas de producción. Hay cambios en las dinámicas de la apropiación y el consumo de eso, y también hay cruces con otros soportes que también nos permiten pensar en campañas transmedias. Bueno, todo eso compone un espacio muy rico para la producción. Y cuando hablamos de producción también hablamos de producción de materiales bibliográficos que después hacen que los estudiantes se encuentren con nuevas propuestas por parte de los autores y de los docentes que los recomiendan y permitan que estudiar radio hoy en la universidad sea bastante distinto a lo que fue mi experiencia como estudiante de hace más de 20 años. ¿Y cuál es la importancia para los estudiantes de la universidad este tipo de eventos? Primero que de alguna manera permite conocer y establecer relaciones con otros estudiantes y otros docentes de otras universidades. Eso está bueno porque muchas veces cuando un estudiante pasa a integrar un colectivo más grande como es la universidad en la que estudia, puede encontrarse que ese colectivo ya de por sí es como una suerte como de biblioteca infinita, digamos, en cuanto a los recursos y las cosas que se pueden aprender ahí, las relaciones que se pueden establecer, sobre todo en estos tiempos de redes sociales, ¿no? Pero a la vez está bueno que de vez en cuando esos contactos virtuales también tengan otro tipo de corporización, ¿no? Entonces encontrarse acá, por ejemplo, como me pasó cuando llegué esta mañana con 20 estudiantes que vinieron en una combi desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, otros que vienen desde San Luis, otros que vienen desde Jujuy, más los docentes también que vienen con ellos, nos permite otro tipo de relaciones, de compromisos, de establecer por ahí la posibilidad de hacer coproducciones, y eso de las coproducciones es algo muy, muy válido, tanto en el ámbito de Aruna como en el de otras redes de radios universitarias, como por ejemplo la ARU de España, por citar alguna, vienen trabajando con bastante fuerza la coproducción de materiales para sus propias emisoras. Por un lado, porque permite que esas producciones sean el reflejo de las inquietudes de mayor cantidad de gente, ¿no? Y por otro lado, porque también cuando uno se compromete a hacer algo, también se compromete a que circule. Entonces son más fuerzas todavía las que actúan en pos de su circulación, que muchas veces es lo que más nos cuesta, ¿no? Producimos porque estamos adentro de la universidad y las propias dinámicas curriculares nos llevan a eso, pero después tenemos que hacer que esos productos se vean y que, digamos, puedan tener algún tipo de participación en un escenario donde los grandes medios de comunicación pareciera que siempre son imbatibles y que tienen toda la capacidad de atención de las audiencias vinculadas a ellos y a sus producciones.
por más buenas o malas que sean, digamos, eso como que pasa por otro lado. Entonces, a nosotros encontrarnos, tanto para los docentes como para los estudiantes, con otros colegas de otras latitudes, nos habilita a ir armando esos intercambios que después van a ser la fuerza que le den motorización a las cosas que hacemos. Y que también nos permiten poner en crisis las cosas que queremos hacer bien, porque cuando uno ve que otro las hace de otra manera, también dice, bueno, esto yo quizás lo puedo hacer de otra forma. Y eso también permite que nos podamos reinventar, cuestionarnos y así ser mejores. Bueno, Santiago, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. No, gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo desde Siete Puentes. Los aliento a seguir adelante con esta iniciativa que recién arranca, pero que tiene mucho por delante por recorrer. Muchas gracias. Este fue el bloque de ciencia de Siete Puentes. La figura de Artigas ha sido silenciada y a veces tergiversada por intereses esencialmente políticos. El punto de partida, diríamos, del silenciamiento está dicho claramente por el supuesto padre de la historia argentina, Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre tiene una discusión con Vicente Fidel López con respecto a cómo se hace la historia. Vicente Fidel López se basaba más bien en los recuerdos del padre, de López y Planes, el autor del himno, y Mitre le decía que la historia se hace únicamente en base a los documentos. No obstante lo cual, cuando llegó a sus manos el plan de operaciones, lo perdió, porque como no le gustaba, lo perdió. Pero lo interesante es que al terminar la polémica, Mitre en una carta a Vicente Fidel López le dice que más allá de las disidencias, ambos en nuestras discusiones hemos tenido las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Y efectivamente lo han enterrado históricamente, pero como aparecía en los hechos, en las batallas, en las luchas, vino la segunda operación, porque es una operación política, por la cual se lo convirtió a Artigas en un caudillo uruguayo. Tercer bloque entonces, y vamos con información de la universidad. Este último miércoles hubo paro y movilización hacia el Palacio Pisurno, pero además hubo una clase abierta a las 11 del mediodía en la Universidad Nacional de Avellaneda, y para eso hablamos con la secretaria general de ADUNA, Gabriela Mariño. Nos interesa mucho desde ADUNA, desde la Asociación de Docentes, trabajar el conflicto docente y salarial enmarcado en un proyecto político-educativo, ¿no? Entonces, por eso nuestras consignas hoy no solamente tienen que ver con la reapertura de paritarias, aunque se considera que ya hay un 12% de merma salarial en función de los índices inflacionarios, sino es fundamentalmente pedir un aumento del presupuesto educativo y el sostenimiento de programas educativos que para nosotros forman parte del modo en el que la UNDAB entiende la construcción de conocimiento popular. Son debates que venimos trabajando al interior del aula junto con los estudiantes, junto con los trabajadores no docentes, porque en UNDAB, esto se ha fortalecido durante estos años. Somos una comunidad educativa ahora movilizada y en alerta. Entendemos que esta situación es un ataque directo a la universidad pública y en particular a estas universidades del conurbano que venimos a trabajar otra cosa. En esto la recepción es buena, estamos todos muy angustiados y movilizados para defender a la universidad pública. Una de las estrategias que debemos darnos como universidades públicas es que el conflicto pueda salir a la calle, que esta bomba de tiempo no nos reviente en la mano hacia adentro, como conversábamos recién en la clase pública, sino ir a exigir lo que entendemos que es nuestro, ¿no? Esto, defender lo que es nuestro, defender el derecho a estudiar, defender el derecho a estar en una universidad como esta. Entonces, la lucha va a estar puesta en la calle en estos días y creo que visibilizar el conflicto es un paso adelante en esta gesta. Finalizó en la UNDAB un nuevo ciclo de charlas sobre pensar el Bicentenario. Lo organizó el Centro Universitario de Industrias Culturales. Vamos a hablar con el director del ciclo, que nos va a explicar un poco cómo se organizó y también que nos va a contar sobre pensadores argentinos que vinieron a la charla. Hemos organizado un ciclo que se llama Pensar el Bicentenario. Convocamos a especialistas muy importantes, particularmente estuvieron Horacio González con 4 charlas, luego
Ricardo Foster con otras 4 y con Hernán Brienza. La síntesis de esas reuniones vamos a trasladarla a un libro en donde la temática es bien interesante. Por un lado, pensar el bicentenario de la independencia es pensarnos en nuestra contemporaneidad, pensarnos en los problemas y las temáticas que nos atraviesan durante 200 años, en particular, por ejemplo, el tema de Horacio González tuvo que ver con la escritura de la nación, o sea, aquellos relatos, aquellos autores, aquellas obras de literatura, de ensayo que fueron configurando a la Argentina como nación. En el caso de Ricardo Foster particularmente se trabajó sobre los pensamientos emancipatorios tanto a nivel mundial como lo que repercutieron en la colonia en los momentos de la lucha de la independencia, y lo que está haciendo Hernán Brienza es un recorrido histórico con los hechos fundamentales que fueron jalonando, bueno, este proceso ininterrumpido e inacabado de la independencia. El secretario de Cultura de Avellaneda, Hugo Caruso, ha presentado un libro acerca del Teatro Municipal Roma. Es por esto que, además, como ha sido publicado por UNDAP de Ediciones, hablamos con él y esta es la nota. El hecho de poder escribir una historia sobre el Teatro Roma, que tiene 114 años de vida, que fue creado por los inmigrantes italianos, en este caso la Sociedad Popular de Socorro Mutuo Roma, y con un gran trabajo con el nativo, porque ahora nosotros somos los nativos que estamos sosteniendo el teatro y la municipalidad al frente de él, es realmente un honor. El libro tiene desde agosto, acá dice en octubre, no, dice en agosto de 1904 se inaugura el teatro. Después en octubre se hace la obra de teatro Papá Le Bonar, pero en agosto se inaugura con música, zarzuela, nada, y a partir de ahí, año por año, algo que pasó en el teatro. Hasta el año 2014. El segundo tomo tiene otra documentación más picante, ahí sí hay ya muchos diarios, muchos afiches, muchas fotos, ¿no? Nada, alguna foto muy interesante, ver una foto del año 1911, con gente que se había inundado sus casas, no tenían dónde ir, vinieron al teatro y están comiendo en el teatro, es una maravilla, ¿no? Así que, bueno, eso es una historia de que no falta nada. Tenemos también una asamblea que la gente reclamaba por las obras sanitarias de la época, ¿no? 1933, homenajes a intendente. Gardel, ¿qué ocurrió? Gardel, acá el Teatro Roma, que decían también Cinema Roma, acá había dos empresas, una que estaba acá y después se fue al Cine Mitre, que es el del Centro Gallego, y otra que vino nueva. Entonces había competencia. Y traían, entre película y película, había un número vivo. En el año, antes que sea cantor profesional como fue, año 1914, fue Carlos Gardel con Razzano. Y después Gardel cantó formalmente con Razzano en el año 1933. ¿Pero cómo fue eso? Eso fue que él fue a Leales y Pampiano. Había un culto con la relación. Entonces algunos amigos de él de acá de Avellaneda, entre los cuales se encontraba Maro Yura, que es un personaje conocido de la ciudad, lo invitan a Leales y Pampiano, así que iban a comer y a cantar. Pero claro, hubo tanta gente que no había forma que estén ahí. Entonces vinieron al Teatro Roma. Y hay una foto de época que documenta a Gardel con las chicas fotografiándose. No, y después, bueno, como yo dije, ¿no? Todas las óperas que hicimos nosotros, óperas se hicieron siempre, una por año, pero nosotros hicimos una temporada. Nosotros, desde el 92, 93, empezamos con temporada de ópera 4 o 5 por año. Nosotros mejoramos el foso, lo arreglamos, se desarma, se sube y se baja, y ahora, con la nueva restauración que hizo el intendente Ferraresi, esto se sube, y el escenario más grande, y esto se baja, y la orquesta va al foso. Otro motivo, digamos, de satisfacción, o de agradecimiento hacia la UNDAP, que ha publicado este libro. Además, yo creo que está bien que lo haya publicado la UNDAP, porque esto para el futuro va a ser muy importante, y vendrán otros y harán otro libro mejor. Sin duda, investigarán sobre cosas mejores de las que yo digo, porque esto fue muy largo, 10 años copiando material, y esto sí, esto no, bueno, cómo sacamos, ponemos, y era muy grande, porque yo tengo material para hacer 4 libros más. Columna de deportes entonces, Javier Ríos a cargo, Olimpiadas y el inicio del torneo local. Las medallas doradas obtenidas por los deportistas argentinos en Río 2016, sumada a la de plata de Juan Martín del Potro en tenis, cierran un ciclo exitoso encabezado por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo creado a fines de 2009 y abre muy buenas expectativas para los deportistas argentinos olímpicos para Tokio 2020.
Tras largos 100 días de parate, de elecciones truncadas nunca resueltas y de un comité que funciona como ente regulador, el fútbol argentino vuelve a las canchas. La pelota comienza a rodar a partir de este último fin de semana de agosto. 1.250 millones de pesos serán repartidos entre los clubes, de los cuales el Estado aportará 900 millones. El resto serán aportes de privados y de la empresa que a futuro televisará el fútbol, que hasta hoy es para todos y todas. Bastará resolver qué sucederá en 2017, donde la casa matriz del fútbol argentino, la AFA, puede llegar a ser la central de varias sucursales que serán los clubes de fútbol. Adriana Varela presentó en el Teatro Roma de Avellaneda Adriana Varela y Piano, su último disco grabado en vivo en Punta del Este. Acabamos con la nota. Bueno, vengo a presentar el nuevo disco, el último disco, digamos, que es el CD que yo grabé en Punta del Este, en Punta Ballena, más precisamente, en un lugar soñado, que es un lugar para artistas muy grosos, como Iván Lins, como Jorge Drexler, Jaime Ross, Scott Henderson, en fin. Y yo tengo también el honor de que me convoquen y en 3 días grabamos un disco de piano y voz. Y bueno, después gané el Gardel y todas esas cosas muy bonitas, pero fundamentalmente nos gustó el hecho de tener un disco con piano en donde se pueda apreciar hasta el defecto más humano, ¿no? Y además es como una suerte de concepto yacero, ya que el tema es que podemos improvisar tanto Marcelo como yo, que es el pianista, y eso es muy agradecido por la gente y para nosotros es una gozadera. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final amar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Yo soy de Avellaneda, nací en Avellaneda. Mi primer trabajo a los 18 años fue en la Dirección de Cultura, como secretaria de Director de Cultura, y luego, como yo estudiaba en la facultad en el centro, no podía ir a la mañana, entonces me pasaron al Teatro Roma a la tarde, y entonces yo acá daba clases de música para niños. Por lo tanto, tengo una movilización bastante particular. Viene mi vieja, mi primo, en fin, está mi hermano. Bueno, mis años más importantes fueron en Avellaneda. Son 20 años, los primeros 20 años. ¿Y por qué digo los más importantes? Bueno, porque ahí es donde se forma tu estructura psíquica y tu cultura y tu identidad. Y bueno, después de los 20 ya más o menos estás formada estructuralmente. Así que estoy medio nerviosa, pero bien, muy contenta. Alguno culo chabón será el llamado cargante. Nadie quiere el estandarte si es lunga en la procesión. Bueno, ahora arrancamos con la agenda cultural. El día sábado 27 en el Teatro Municipal Roma, el día sábado 27 de agosto a las 21 horas, el compositor y director Ángel Mahler dará su último concierto con un recorrido por su trayectoria en la comedia musical. El viernes 2 de septiembre, el Teatro Roma se pone nacional y popular con el show de Carolina Pereliti y su banda en concierto, donde tocarán canciones populares del noroeste argentino. En el Teatro Colonial se presentará Valeria Lynch. La cantante dará un show para los vecinos de Avellaneda el viernes 2 de septiembre a las 21:30 horas. Para finalizar la agenda cultural, vuelve a Avellaneda el cuarto encuentro de teatristas Zona Sur. Desde el 6 de septiembre al 20 de octubre, más de 30 espectáculos teatrales se presentarán en 5 espacios culturales independientes de Avellaneda. Todas las funciones son a la gorra y para toda la familia. Los espacios artísticos y culturales donde el encuentro se llevará a cabo son el Centro Cultural Patas Arriba, la Sociedad de Fomento Manuel Ocampo, el Centro Cultural Alas del Sur, el Teatro de la Cuadra y la Biblioteca Veladas de Estudio después del trabajo. Esto fue todo por hoy. Nos vemos por UNDAP TV el próximo viernes. Recordá que este es un programa íntegramente realizado por estudiantes de la Universidad de Avellaneda de la Licenciatura en Periodismo. Nos vemos.